Hola, bienvenidos a este curso denominado Espiritualidad en la Postmodernidad. Soy Jano Molina, voy a ser el profesor de esta materia y eh, Imercio como iniciativa de estudio teológico tiene como fin poder compartir este tipo de material. Son cursos libres de teología con temas como este y algunos otros que estaremos también dando a conocer. Hoy día los quiero invitar a que podamos eh, entrar en esta primera clase, ¿ya? De estos cursos. Ciertamente vamos a ir viendo la mejor forma de poder también grabar y de poder entregar un servicio de calidad. La primera clase de hoy lleva por nombre El mundo confuso, el confuso mundo actual. La idea es que nosotros podamos hablar de cómo podemos entender los tiempos de la forma en que la Biblia nos muestra, ¿ya? Sabiendo que este mundo, nuestra sociedad, la cultura, son organismos dinámicos y que están en constante cambio. Se adaptan, se readaptan, ideologías surgen, otras desaparecen, resurgen, conviven mutuamente, se contradicen, se hacen algunas dominantes, otras pasan al olvido, y todo eso ocurre a la misma velocidad de los medios de comunicación modernos. Si la Iglesia quisiera realizar una obra eficaz de influencia y transformación en este mundo, ciertamente necesita estar atenta a este tipo de cambios. Esa fue una de las grandes funciones de los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos no eran simplemente hombres de visión de futuro, sino que eran personas que sabían leer muy bien el presente. Esos hombres tenían, por decirlo de alguna forma, un ojo puesto en Dios y otro ojo puesto en el mundo. Y así lograban percibir las acciones de Dios en la historia, el crecimiento del mal, por otro lado, dentro de la sociedad y los principales desafíos para el pueblo de Dios en ese mismo tiempo. A pesar que no siempre fueron aceptados por sus contemporáneos, pudieron realizar una obra influyente y duradera dentro del pueblo de Israel. Los voy a invitar allí a que puedan buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a ver los versículos 1 a el versículo 4. Ah, Mientras lo buscan, puedo tal vez adelantar un poco de lo que vamos a hablar en este texto. Básicamente acá Jesús reprendió severamente a los fariseos por el camino, o por seguir el camino opuesto, el camino que ellos estaban llevando. ¿Por qué? Ellos demostraron bastante dificultad, a diferencia de los profetas, para poder reconocer lo que Jesús llamó las señales de los tiempos. ¿Ya? Eso está ahí en Mateo 16:3. Si le podemos dar lectura, dice así. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, al caer la tarde ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Nosotros vemos acá de que los discípulos, perdón, los fariseos no lograban o tal vez no quisieron entender la situación de su propia época. Eran lentos en reconocer las señales de Dios para aquella generación. Estaban demasiado preocupados de sus quehaceres y en poder mantener la posición que ellos mismos habían conquistado. Em, Al desconsiderar lo que estaba ocurriendo en su generación, ellos se hicieron totalmente irrelevantes.
y ciertamente un peso para las personas de sus días. Todo lo que hacían era mantener un esquema fijo de religión superficial que no atendía las verdaderas necesidades de las personas, necesidades espirituales, ciertamente. Ese siempre fue y es el gran riesgo que enfrenta la iglesia. Ella puede estar tan concentrada en sus problemas y tareas internas que se olvida de que hay un mundo allá afuera, donde las personas, seres humanos, están gritando de angustia, viviendo bajo el terrible peso de la frustración, del escepticismo, de la desesperanza y del conformismo. Incluso dentro de sus cuatro paredes hay personas llenas de dudas dentro de la iglesia, de corazones endurecidos, de fe debilitada y de un desinterés espiritual absoluto. Cuando la iglesia se olvida de mirar hacia Dios y hacia el mundo, corre el riesgo de hacer lo que dice John Stott, y es responder preguntas que nadie está haciendo, rascar donde no hay picazón, proveer bienes donde no hay ninguna necesidad. Entonces, mirando la historia de la iglesia, percibimos que los religiosos se ocuparon demasiado con ese tipo de tareas. Una de las razones por las cuales muchas iglesias históricas están vacías en nuestros días no es solamente porque las personas se enamoraron de inventos modernos o de estilos, sino porque muchos púlpitos se han hecho totalmente irrelevantes y las personas están cansadas de oír cosas irrelevantes. Desde muchos púlpitos lo que se escucha son mensajes excesivamente técnicos, sin vida, sin piedad, ni tampoco aplicación práctica, manifestando con ello una terrible distancia del mundo y de Dios. El radicalismo, tanto liberal, carismático o tradicional, siempre será un pálido sustituto de la acción de Dios en la historia. La pregunta que surge aquí es si nosotros estamos frente a algo moderno o posmoderno. Frecuentemente nosotros escuchamos que estamos viviendo en una sociedad posmoderna y también postcristiana. Tal vez han escuchado hablar de ese concepto. Pero ¿será realmente que nosotros estamos en una sociedad postmoderna? ¿Será que ya no existe lo moderno? A pesar de utilizar el término posmoderno en todo este estudio, de hecho tiene ese nombre, es necesario que podamos entender las limitaciones del término. No es posible, por el término en sí, definir, por ejemplo, una fecha donde ocurrió el cambio de lo moderno a lo posmoderno, ¿ah? En un sentido exacto. El mundo posmoderno, en cierto modo, aún es un mundo bastante moderno, incluso porque hay mucho de la filosofía del modernismo actuando hasta el día de hoy. O sea, son mundos que se sobreponen, ¿ya? Son interfaces que van conviviendo. De allí la dificultad de poder decir comenzó en este tiempo. El fin de la modernidad y el inicio de la posmodernidad son periodos superpuestos y que tal vez jamás dejen de superponerse. Como dijo Jenks, ¿ya? Que es un pensador, arquitecto y pensador, el posmodernismo tiene una filosofía y visión de mundo híbrida, mezclada y dialécticamente involucrada con la modernidad. Fíjense bien lo que dice Charles Jenks. Nos está justamente reafirmando lo que estamos diciendo hasta acá. El hecho de que estas cosas van a caminar de manera conjunta durante un periodo de tiempo. Ahora, Ah, el camino más adecuado si queremos intentar diferenciar la modernidad de la posmodernidad es poder entender sus perspectivas sobre la realidad. En el mundo antiguo, anterior al moderno, la elocuencia era el gran activo de todos los eruditos, la capacidad de hablar. Los filósofos se destacaban porque tenían la autoridad y la habilidad de argumentar sobre las cosas.
El mundo moderno vino a romper con esa tradición diciendo, no me hables sobre algo, sino que muéstrame algo. En la esencia del modernismo científico, la verdad no era aquello sobre lo que se podía argumentar, ni aquello basado en la autoridad de alguna persona, sino en aquello que se podía comprobar científicamente. Por eso los pensadores modernos rechazaron la autoridad de la Iglesia y de los filósofos antiguos a cambio de investigaciones experimentales de la ciencia. La posmodernidad, a su vez, desacreditó la razón porque no creía que la razón fuera más capaz de llegar a la verdad, incluso porque la posmodernidad desacreditó la existencia de la propia verdad, como lo vamos a ver en las clases posteriores, al menos en términos absolutos, claro está. Así podemos nosotros diferenciar estas tres visiones del mundo como si tres personas estuvieran conversando. La persona antigua va a decir, háblame sobre eso, argumenta. La persona moderna va a decir, pruébalo con algún experimento verificable. Y la persona postmoderna nos va a decir, todo es inútil, no es posible tener certeza de nada y no estoy interesado en aquello. Así que déjame vivir la vida. Por eso, la palabra clave para el modernismo es epistemología, es algo racional. Mientras la palabra clave para el posmodernismo es ontología, el ser. Fíjense bien ahí cómo hay una diferencia entre una y otra. Uno, de dónde surge el conocimiento, que es racional, y el otro, ontológico, que tiene que ver con el ser, con el propio ser en cuestión. Ciertamente existen personas posmodernas en nuestros días, pero es necesario que se entienda que aún hay personas antiguas, en el sentido de la antigüedad del periodo antiguo, como también hay personas del periodo moderno. Y lo más probable es que ninguna de ellas sea lo más totalmente pura, ¿ya? Ni puramente antigua, ni puramente moderna, ni puramente postmoderna. El pensador Jean-François Lyotard puede ser indicado tal vez como el responsable de la introducción del término postmoderno en la investigación académica. Sin embargo, el término se conocía ya desde la década de 1930. Lyotard designó algunos cambios en el arte, en la arquitectura y en la literatura. Generalmente es así. Hoy el término se popularizó y a pesar de ser altamente discutido, es un concepto ampliamente establecido, por lo menos como punto de partida para todo este tipo de discusiones. Am, Frederick Jameson dice que el éxito de la palabra posmoderno debería ser escrito en forma de bestseller por la capacidad de este término de poder aglutinar tantos pensamientos y tantos sentimientos. Ahora, por su parte, Alistair McGrath, que es allí un teólogo que nos va a apoyar bastante, entiende que el término posmoderno ofrece, sí, una correcta valoración de lo que podríamos denominar el tono cultural contemporáneo. Ciertamente la expresión más famosa asociada al concepto de posmodernidad es la palabra relativismo. A lo largo de todo este curso, paulatinamente desarrollaremos de forma aplicada los conceptos de posmodernidad, pero desde ya podemos dejar nuestra impresión general de la situación. ¿Qué es lo que es la posmodernidad? Frecuentemente una actitud o una actitud en relación a la vida. ¿Ah? O sea, uno toma una actitud posmoderna frente a la vida que bajo una capa de supuesta tolerancia y aceptación de lo que es diferente, que es lo que más nos llama la atención en esto, esconde también el viejo orgullo y la vieja autonomía humanas. Cuando al concepto post-cristiano, que está muy relacionado con esto de la postmodernidad, eh, este concepto, ¿ya? El concepto post-cristiano, a pesar de aceptarlo con ciertas reservas, como lo vamos a ir desarrollando en el curso, es necesario entender que para la sociedad global, mundial, eh,
o para que esa sociedad global, esa sociedad mundial, fuese de hecho post-cristiana, ella tendría que haber sido en algún momento cristiana. Pero la verdad es que si somos estrictos en la aplicación del concepto cristiano, em, el mundo no lo fue, nunca eso ocurrió. A pesar de siempre haber existido en el mundo cristianos verdaderos que influyeron positivamente a sus familias, ciudades, generaciones completas, países completos, este mundo jamás asimiló el verdadero cristianismo. ¿Ah? Vamos a explicarnos de todas formas más adelante. Sin embargo, a pesar de que el mundo nunca haya sido, el mundo, hablemos de un tema global, nunca haya sido realmente cristiano, por mucho tiempo el cristianismo tuvo sí una muy fuerte influencia sobre el mundo, especialmente sobre Occidente. Aquí la modernidad cristiana, como dice aquí en el texto, fue preponderante por mucho tiempo y logró influenciar fuertemente la cultura hasta más o menos mediados del siglo XX. De allá para acá, Occidente se ha ido liberando de estas influencias y ha ido pregonando nuevos valores, una nueva moral, una nueva religión, las cuales son generalmente nada más que inmoralidad, desvalorización del ser humano y sobre todo paganismo. Sí, un retorno al paganismo como lo vamos a ver en las clases posteriores. La cultura secular redescubre en el paganismo, lo que podríamos decir hoy un neopaganismo, encontró en ese lugar un hábitat natural. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia frente a todo esto? Primero, es importante entender las filosofías y las prácticas que han dado dominio o que han dominado a la sociedad actual y también han influenciado a la Iglesia cristiana. Lo vamos a ver detenidamente en una de las clases. Evidentemente, un análisis exhaustivo de algo como esto sería realmente imposible porque no siempre logramos ni siquiera acompañar el dinamismo de nuestro tiempo. Todo ocurre demasiado rápido y generalmente nosotros como iglesia siempre estamos yendo a una velocidad bastante menor. Nuestra búsqueda es la de mirar al mundo y ver lo que está sucediendo y al mismo tiempo mirar a Dios, a su palabra, en búsqueda de respuestas u orientaciones. La idea no es solamente destruir lo que se presenta como erróneo frente a nuestros ojos. No se trata de ir simplemente y querer destruir aquello que no solamente ante nuestros ojos, sino que también a la luz de la escritura está equivocado, sino poder ofrecer una opción viable para una vida significativa a la luz de la palabra de Dios. A veces los cristianos reformados son llamados de deconstruccionalistas, ¿ya? Que usan este concepto de la deconstrucción y que ciertamente tienen una gran habilidad para poder demoler las estructuras del pensamiento que se consideran equivocadas. Sin embargo, en otras ocasiones son acusados de no construir absolutamente nada. Entonces, necesitamos construir una fe resistente a los ataques del mundo moderno y del mundo posmoderno. Pero no solo eso, ya que es posible construir una fe que se torne aún más fuerte, aún más relevante a partir de estos ataques. El tema es cómo resistimos esos ataques. El mundo de nuestros días, con toda su confusión, sus contradicciones, sus disturbios, sus hostilidades, aún puede configurarse como una excelente oportunidad para que la iglesia realice la obra de Dios y pueda anunciar el Evangelio eterno. Fíjense lo que dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Para introducir ya el fin de esta primera clase, poder destacar que lo que acabamos de leer, el poder predicar el Evangelio en nuestro tiempo, es nuestro gran desafío. Nuestro objetivo en este curso no es un análisis académico de la posmodernidad, para eso hay suficiente literatura, sino que poder hacer una evaluación cristiana de sus fenómenos para poder tener una mejor movilización de la iglesia, o tal vez mejor dicho, para un mejor posicionamiento de la iglesia. Como dijo Jesús en Mateo 5:15, sobre la mesa, la luz sobre la mesa y no escondida debajo de la mesa. Entonces, a modo de conclusión, entender de que Dios dejó las señales sobre los tiempos, aquello que se refería a Jesús. Dios dejó las señales sobre los tiempos en cada época y sobre sus propias expectativas en relación de los hombres. Eso está en la palabra de Dios. Entonces, entender la época en que vivimos es crucial para vivir del modo que Dios desea en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios Todopoderoso quiere que veamos en los tiempos que vivimos las marcas que Él mismo dejó. Ante la situación actual del mundo, es posible discernir esas nubes de tormenta que aparecen en el horizonte y que nos están anunciando tiempos de lluvia. Por otro lado, nosotros como cristianos tenemos que recordar la mayor señal que Cristo le dio a la humanidad, y es el hecho de que la tumba está vacía. Si no tenemos eso, no tenemos nada, porque la resurrección de Cristo es justamente aquello que nosotros proclamamos y la forma a través de la cual vamos a dar a conocer a nuestro Señor en este mundo que tanto necesita. Así es que los invito a que puedan continuar con las siguientes clases. Nos vemos en la próxima.